Iniciamos un programa más de Frente a Frente, conducido por Héctor Roca y Edwin Saladriaga por esta radio, por internet, perdón. We the people, ando cambiada una vez más. Espérate un momentito que volvemos a hacer la introducción. Dame un segundo. Ya me asusté. Tuve un lapsus. No hay problema, todo el mundo tiene lapsus. Atroz. Espérate un momento. Pero yo no me lo permito. Bueno, ahora sí. Y ahora sí. Y así iniciamos un programa más de We the People. Y de conducción, Héctor Roca y Edwin Saladriaga por esta radio, por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Y primero nuestros auspiciantes de todos los martes a las 5 de la tarde. Accidentes de carro, Oscar Peralta, Peralta Law Group. Un amigo leal de los latinos, 702-758-8700, y está en el 2630 sur de la Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89146. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Laura Fedman, 702-238-4374, y Espíritu de México está en el local 316 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer, 10 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptop. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. El tema de hoy, balance del primer año del gobierno demócrata. Bueno, comenzaríamos diciendo que si un habitante de este hermoso planeta hubiera tenido la posibilidad de viajar al espacio y regresar luego de varias décadas, le parecería que nada ha cambiado. Crisis de misiles y otros eventos de parecida concepción a lo de 50 años atrás, nos lo pondría en la disyuntiva de creer que su intelecto ha sido afectado por el viaje al exterior. Pero los que nos quedamos acá, luego de haber encanecido, vemos una repetición de escenarios ya conocidos, una nueva edición de la Guerra Fría, y en esta situación hay un gobierno que ha atravesado un año de dificultades, del cual nos va a hacer un balance nuestro amigo Edwin. Buenas tardes, Edwin. Buenas tardes, Héctor, Mónica, buenas tardes a los teleoyentes, sí, eso sería lo correcto. Bien, antes de comenzar el programa y hablar de Biden, me uno al respaldo multitudinario como comunicador que soy a lo que está pasando con los 3 periodistas asesinados en este último mes, al señor Gamboa, José Luis Gamboa, Margarito Martino y a la señora Lourdes Maldonado. Realmente lo que está pasando en México con el gremio es terrible, es desastroso, es pavoroso, es de Ripley, porque la verdad no hay respaldo a los comunicadores. Eso pasó muchos años en Colombia, pero lo que está sucediendo en México da la muestra de que el país no anda bien y de que hay una cuestión, y perdón que me aparte de esto, pero como comunicador es durísimo saber que te están matando a tus colegas por solo informar la verdad, por decir lo que piensan, por pelear por sus cuestiones laborales, que esto fue lo que aparentemente dio el caso de la muerte de la periodista Lourdes Maldonado, porque había obtenido un triunfo en la cuestión judicial ante quien era su jefe o quien manejaba dicha emisora televisora o radial, no estoy seguro, pero la realidad es que lo que está pasando en el país del norte es terrible. Ahora sí, pasa en la tumba de ella y en la tumba de aquellos que
aquellos sicarios que matan con balas y quieren acallar una voz, que aunque maten al mensajero, el mensaje queda y la idea queda. No hay bala que pueda callar la voz de un comunicador honesto, transparente, serio y responsable. Y que es difícil, qué difícil se demuestra trabajar en México, en Colombia, en los países latinoamericanos, un respaldo enorme, aquel o aquella persona, mujer o hombre, que todos los días se enfrenta a un micrófono y dice la verdad, a costilla, inclusive a cuesta, de su propia vida, porque los gobiernos de turno solamente ofrecen, pero nunca cumplen. Y lo otro, un presidente Obrador que dijo que la iba a respaldar cuando ella pidió que lo hiciera, a la hora de la hora se lava las manos diciendo que va a investigar hasta las últimas consecuencias, cuando sabemos que los asesinatos periodísticos en Latinoamérica, el 90, más del 95% terminan impunes. Pregúntemelo a mí lo que pasó en Colombia o en Ecuador en los últimos años cuando mataron a periodistas y animadores de televisión. Todavía ahí conozco a un par de casos que realmente solamente están en el archivo y nos acordamos cuando cumplen cada año con lo que pasó con los 3 periodistas de Diario El Comercio, con lo que pasó con Efraín Ruales en Ecuador y con lo que pasó con algunos colegas periodistas de Colombia de la época de Escobar. Todavía no se ha dictado ni siquiera una sentencia en contra de aquellos que acallan la voz de ese comunicador, pero el mensaje sigue allí. Un año complicado, un año turbulento tiene el presidente Biden, hay que reconocer, Héctor, y aquí partamos. Un año que comenzó con una tragedia pandémica y solamente se habían puesto 2 millones de vacunas, eso es lo que la gente de pronto se olvida. Y el presidente ofreció en la campaña por los primeros 100 días 100 millones de vacunas. Eso lo cumplió, y realmente lo cumplió a creces. Puso más de 100 millones de vacunas en los primeros 100 días, y todo el mundo aplaudíamos la labor que estaba teniendo el presidente Joe Biden. La cuestión del presidente Biden, vamos a analizar primero lo bueno y vamos después la espada de Damocles que tiene en este año y que resulta ser que tiene una popularidad del 40%, siendo el presidente que está en segundo lugar con mayor impopularidad o no popularidad después de Donald Trump, que el primer año terminó con el 36%. Pero independientemente de eso, Héctor, yo creo que en ese rubro tuvo una de cal y una de arena, y creo que vamos a coincidir aquí, en que las vacunas el presidente Biden cumplió y ha cumplido realmente, lo que pasa es que hay mucha gente, como se politizó esta cuestión, no se quiere vacunar por ciertas motivaciones que usted y yo a veces no comprendemos y incomprensible. Eso ya sería un estudio psiquiátrico y más científico, porque la gente, viendo que la vacuna se la vida, no lo hace, pues es cuestión de cada cual. Pero lo segundo que falla Biden, y aquí sí me aparto en esto, es en las pruebas en los últimos meses. No ha habido la suficiente prueba para detener este avance de Omicron que le está perjudicando enormemente con su popularidad. Sí, Mónica, ¿me ibas a decir algo? No, nada. Ya, y entonces, Héctor, comentábamos, ¿no es cierto?, que ese es el primer punto que habría que analizar como una de cal y una de arena, un pro o un contra, que tiene el presidente Biden. El otro aspecto que tiene Biden es que sí, creó 6 millones de empleos, y eso nadie lo puede discutir, que en este momento tiene 3.9 de desempleo, que es una base muy importante, pero hay que recordar que Trump llegó a tener 3.4, pero no en pandemia. Eso hay que dejarlo claro.
nacional no está llegando. Y lo otro que es interesante, que en el primer año demócrata, por coincidencia de la vida y por los azares, pero le cayó a Biden, es que en más de 20 estados el sueldo mínimo ha llegado a $15, que es importante porque ya vamos a analizar el otro problema que tiene de la inflación y de la cadena de suministro, ¿no? Que creo que allí es muy beneficioso para la situación que estaban viviendo estados como California. La vida en ese estado es mucho más cara que en algunos otros, y $15 de alguna otra manera es un colchón importante que tienen las personas para tratar de solucionar y pagar los altos costos, principalmente de alquileres, que hay en este estado. Eso es lo positivo del presidente Biden, y haber trabajado en la ley de infraestructura partidista para crear nuevos trabajos para hacer aeropuertos, puertos, hospitales, trenes, mejores lugares de vida, cambiar tuberías para mejorar el agua potable que no venga con plomo, es decir, con una infraestructura creada por ambos partidos, que lo único que se han puesto de acuerdo, pero ahí está una de cal y una de arena que ya vamos a analizar, porque la infraestructura social, lo que le conocen como el rostro humano, eso no ha sido posible. La realidad es que esos 4 elementos que hemos analizado de lo positivo de Biden nos deja demostrado de que de alguna u otra manera ha tenido que trabajar a corrientes durísimo, porque realmente es su propio partido político que le ha puesto la traba, porque hay 2 senadores que no han querido apoyarlos en ciertos aspectos, uno de West Virginia y la otra señora de Arizona, y entonces Biden se ha quedado a medias. Y ahí viene la gran pregunta. Biden es un senador, fue un senador por muchísimos años. ¿Cómo es que no se sentó a negociar ciertos aspectos con republicanos moderados, como Roth y como la señora de Alaska, Koski, ¿cómo se llama? Si Héctor tiene el nombre de la señora, se me perdió en la pantalla, pero eso demuestra una vez más que Biden no ha tenido el proceso de negociación que debe de tener un estadista y una persona que, antes de promover una ley, estar seguro que si hay 1 o 2 o 3 del partido, de su partido, que no vota a favor porque son muy conservadores, ¿por qué no pudo negociar con los moderados del Partido Republicano, inclusive por ciertos factores políticos, porque muchos de esos moderados están en contra principalmente del ala fuerte que tiene Donald Trump en el Congreso y en el Senado? Esto le concluyo para que tú sigas haciendo el análisis, para que la gente de Latinoamérica tenga una idea. En el Congreso el Partido Demócrata tiene mayoría no tan amplia como la tenía en los últimos 2 años de Trump, pero la tiene. Y en el Congreso la situación está 50-50, hay un empate. Quien dirime y si hay lo que se conoce como reconciliación, y no sé, porque por lo general las votaciones para generar una ley en Estados Unidos se lo hace con 60 votos, pero el Partido Demócrata ha estado buscando algo que se llama reconciliación, como lo hizo como lo quiso hacer principalmente con la ley de infraestructura humana, y no lo ha podido lograr porque no tiene los 2 demócratas. Quien dirime es la vicepresidenta, que en ese momento llega a ser presidenta del Senado. En este momento la presidencia del Senado en los Estados Unidos, de Norteamérica, Estados Unidos de aquí, de Norteamérica, como le dicen en Latinoamérica algunos, en este país hay líderes de la mayoría y de la minoría. Pero quien en una votación dirime realmente si hay un empate
especialmente en la cadena de suministro y en la inflación, la situación es compleja para el mes de noviembre porque este año es un año de elecciones. Exactamente, eso es en lo que hace al plano de la pulseada de las fuerzas en el Congreso y el efecto que esto puede tener en la conducción del gobierno. Pero tendríamos que plantearnos, o preguntarnos, mejor dicho, ¿qué ha ocurrido en el plano de la economía, que es generalmente la que dirime la aceptación popular, el respaldo en los votos en definitiva, y el fenómeno de la pandemia ha generado en el plano laboral, ha generado un cambio que podía haberse dado a través de décadas, pero que se ha acelerado. Tendríamos que entrar a analizar por edades, o sea, franjas etarias, cuál es el efecto que ha producido primero la ralentización de la actividad económica con las cuarentenas prolongadas, con los cierres de algunas fuentes de trabajo y el cambio de humor en la población con respecto a la vocación laboral en relación de dependencia. La pandemia ha descubierto nuevas fuentes de ocupación en un mundo que está globalizado, particularmente en el área de servicios. Y la gente ha aprendido, particularmente las franjas etarias más jóvenes, han aprendido que hay otro mundo laboral en el cual pueden abordarlo con mayor independencia. Y hay un flujo de gente ya empleada, además, que está renunciando, casi podríamos decir masivamente. La pregunta entonces es, ¿qué se plantea el gobierno o las élites gubernamentales si han alcanzado una comprensión plena de la situación que ha comenzado pero no ha terminado y que probablemente se profundice en el campo laboral? Eso es un interrogante que va a marcar, creo, el futuro de la economía, por lo menos en lo que hace a la oferta de mano de obra. Y el problema es que, como usted lo dijo, el mundo ha cambiado, la globalidad, ya los trabajos que de pronto en las futuras décadas iban a ser más a control remoto, lo que se conoce como el teletrabajo, se tuvo que adelantar por este proceso pandémico que se viene dando en los últimos 2 años y meses, porque esto lo comenzó en el 2019 en China, no hay que olvidarse de eso, que se comenzó a generalizar desde marzo del año 2020 aquí, y ya vamos a tener 2 años, pero de alguna u otra manera los 4.4 que renunciaron se presume que quieren buscar otro tipo de trabajo y dejando los trabajos de servicio, como usted lo dijo, en una situación compleja. Pero Héctor, yo lo quiero invitar a analizar los contras que tiene el presidente Biden, a pesar de que dio un estímulo económico de $1.400 al empezar su mandato, que le llegó por lo ya dado por el Congreso. Hay que recordar que el Congreso dio $2.000, $600 se había dado
en la época del presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump dio dos tipos de estímulo económico. Hay que recordarle a la gente, uno de 1.200 y otro de 600, y el presidente Biden terminó dando el de 1.400. De ahí en adelante vienen los graves problemas de Biden, porque Biden comenzó a tener muchas dificultades, principalmente con la cadena de suministro. Una cadena de suministro que ya se veía venir, porque todo estaba estancado por el mismo problema de la pandemia, en donde muchos productos estaban en los puertos y no había nadie quien trabajara en eso, en donde hubo un confinamiento, y ese tipo de confinamiento complicó toda esa situación que estaba dándose. Y entonces, en el año subsiguiente, ya vinieron los gravísimos problemas, principalmente en los puertos, para sacar los productos o la cadena, para sacar los productos, porque la cadena de suministro estaba totalmente represada. Había millones y eso generó, ¿no es cierto?, demasiada demanda y poca oferta, porque no había en el mercado, y comenzaron a subir los productos o lo que se llaman bienes de servicios. Y cuando hay una subida de bienes y servicios, lo que se crea es inflación. Aparte de que hay un problema externo que lo vamos a explicar también, pero el problema de bienes y servicios lo que realmente genera es una inflación, y la actual inflación en el primer año del presidente Biden es del 7%. No se había dado esto en más de 40 años, es verdad, pero también hay que reconocer que estamos en una época tremendamente compleja, aunque el presidente pudo haber prevenido. Para mí particularmente, he tenido la suerte de hacer análisis económico por mucho tiempo, aparte de que soy comunicador, soy entendido en la materia de economía porque terminé un curso, y entonces puedo decir que el presidente pudo haber hecho mucho más de lo que no hizo. Es decir, él debió prevenir esta situación, su gente debió afirmarle de lo que se le podía venir era totalmente grave. Y aparte del problema endógeno o interno que el presidente Biden tenía, tuvo otro problema externo, un problema que viene del combustible, ¿no? El combustible en este momento, principalmente el petróleo, en los países por la mucha demanda que había y la cantidad de petróleo que no se estaba dando, comenzó a subir. Y en los actuales momentos, mientras usted y yo estamos hablando, estamos dándonos cuenta que está a $85 el barril. Y todo eso es una presión tremenda que tiene el presidente Biden para tratar de mejorar esa situación del país. Es decir, vive una complejidad, porque el tanque de combustible que usted llenaba cada semana se le duplicó. Y eso en el fondo también hizo que los productos o los bienes y servicios, aparte de la cadena de suministro que ya le hemos hablado, también tuvo un efecto dominó en el mercado. Y ahí viene el grave problema que tiene la presidencia del señor Joe Biden. Es decir, lo grave que se le complica a él de cómo comenzar entonces para generar una mayor estabilidad económica, en la que de aquí a noviembre va a tener un trabajo muy arduo. Hoy también se reunió el gerente o el director del Tesoro de los Estados Unidos, Jerome Powell, o el gerente del Banco Central, como diríamos en nuestros países, y probablemente vamos a tener una tasa de interés un poco más alta. Eso implica que el dinero se va a encarecer. De alguna u otra manera son cosas que le están perjudicando a Joe Biden para tratar de salir de una crisis enormemente compleja, con un 7% de inflación, con un petróleo alto, con una tasa de interés que de seguro va a subir un cuarto, un 0,5%, que parecería poco, pero que en este país es mucho, y un crecimiento que según el Fondo Monetario Internacional, que iba a ser de casi 4.8, ahora va a estar en 4.5, 4.4, es decir,
finalizar el año que viene en un año de elecciones es tremendo, realmente. Va a tener que tomar algunas medidas. En este caso del petróleo, el presidente sacó de la reserva 50 millones de barriles, pero no pudo estabilizar la cuestión petrolera. Ahora ya va, después de eso vamos a hablar del plano internacional, que ahí está lo peor de todo. Pero en la otra cosa también que sí fue, que se perjudicó mucho, es que el presidente, como lo decía al principio Héctor, no tuvo la sagacidad de negociar con el partido contrario, con los congresistas moderados, y el proyecto de infraestructura humana y el proyecto de la cuestión electoral no lo va a poder sacar adelante más, no lo pudo sacar adelante el segundo proyecto de que estoy hablando, y era su caballito de Troya, fue su caballito de Troya en la campaña electoral. ¿Por qué? Dirían ustedes en Latinoamérica y aquí en Estados Unidos, porque en algunas asambleas estatales y senados estatales republicanos están poniendo cortapisas, complejidades para que la votación, para hacer más complicada la votación, principalmente para las minorías. Entonces lo que el presidente prometió en la campaña electoral, que iba a haber una reforma electoral. Efectivamente, los dos senadores ya nombrados, Manchi y Sinema, estuvieron en contra de esa reforma electoral. El presidente no tuvo la votación necesaria para sacarlo, y seguirán más de 20 estados de este país en donde la reforma electoral va a ser extremadamente compleja, difícil, y en donde muchos demócratas pegan el grito al cielo porque dicen que van a ser perjudicados en algunos distritos de ellos, porque hay mucha gente que no va a poder votar como antes desde su casa, le van a revisar 2 o 3 veces la firma. Hay muchos en algunos estados, por ejemplo como en Georgia, si usted está si hay 4, 5 o 10 lugares en donde usted puede votar, solamente va a haber uno, y ese uno a veces le queda a usted a 20, 30 y 40 millas, y la gente no va a querer ir a votar. Entonces ahí está el grave problema de las futuras elecciones para el Partido Demócrata, porque ahí el presidente no supo negociar. Ya hablamos de las pruebas, recién están tratando de sacar 4 pruebas por hogares, cuando eso debió hacerse desde antes, y eso también ha sido muy criticado por la opinión pública. Y entonces el presidente, este tipo de cortapisa, ha tenido que realmente, como quien dice, evadirla, tratar de buscar otra salida, pero en estos momentos la situación es un poquito complicada por el 40% de popularidad que no le ayuda ni siquiera a sus candidatos para en estos años, que tiene que elegirse toda la Cámara de Representantes, que son aquí 435 legisladores, y la tercera parte del Senado, es extremadamente complicado. Y de allí podemos analizar los 2 graves problemas. El primero, que creo que es una espada de Damocles muy complicada, que fue la salida de Afganistán, y lo que está poniendo ahora en boca de todos es qué va a pasar o qué ha pasado desde el año pasado con Rusia y Ucrania. La salida de Afganistán, balanceando ambos casos, podríamos decir que los demócratas tienen la posibilidad de refutar ante la opinión pública, demostrando que la negociación previa había sido realizada por el expresidente Donald Trump, y que lo que en realidad se hizo fue continuar con esa planificación ya adoptada, que evidenciaba que el país no estaba en condiciones, o no era conducente seguir por la ruta de semejante desgaste económico
y de potencial humano. Lo que sí es un interrogante muy importante es qué va a pasar con la crisis de Ucrania, porque ese es un hecho, si bien ha tenido antecedentes con la invasión de Crimea, en la actualidad abre una perspectiva bélica que es de horizonte muy oscuro y de posibles consecuencias muy graves. Yo creo que en la mesa de negociaciones finalmente debería haber un acuerdo, porque la objeción de Rusia es, en definitiva, no tener misiles en la puerta de su casa, ya que esos misiles, si se llegaran a ubicar a través del ingreso de Ucrania en la OTAN, podrían llegarse a ubicar en ese territorio tan próximo a Moscú, donde el vuelo de los misiles alcanzaría la ciudad capital en el término de entre 5 a 7 minutos. Pero si entre las condiciones de pacificación se omitiera o se eliminara la posibilidad de colocar misiles en Ucrania por parte de la OTAN, el ingreso de la misma a este entente internacional carecería de las objeciones, por lo menos en el plano de lo bélico, que podría poner Rusia. O sea que creo que hay horizontes y expectativas de posibilidad de llegar a acuerdos. Lo que pasa es que las intransigencias pueden estar basadas en decisiones anteriores que estén marcadas por un interés de ambas partes de mantener un grado de tensión que, en definitiva, no nos engañemos, resulta para algunos gobiernos atrayentes porque convocan el espíritu patriótico de los ciudadanos. Y no nos olvidemos que Rusia atraviesa por un sinnúmero de problemas de orden económico y de desarrollo, y que en el ámbito de la OTAN, que está conducida, guiada por Estados Unidos, también hay una serie de inconvenientes que usted ha estado citando, que desplazar el pensamiento de las mayorías hacia los planos bélicos exteriores suele ser un mecanismo que ha sido utilizado en el pasado en innumerables oportunidades y que probablemente sigamos teniendo en el futuro ese tipo de jugadas políticas que son peligrosas, porque es algo así como una ruleta rusa del destino de la humanidad. No sé si este perfil que he pretendido darle al análisis puede concordar usted en alguno de sus aspectos. Sí, Héctor, me olvidaba de algo que sí es fundamental antes de entrar con Afganistán y con Rusia. El otro problema de Damocles que ha tenido, la espada de Damocles, por lo general, siempre cuando analizamos el primer año de un presidente, por lo general los 3 o los primeros 7 días en este país es de luna de miel. De ahí ya en adelante siempre se habla de que lamentablemente el comunicador o el que hace el análisis es más fácil ver lo negativo que lo positivo. Bueno, eso se ve, eso es una experiencia que yo le he tenido por muchos años y no es nada nuevo. Todo presidente, hay algunos inclusive
todavía se sigue con el artículo 42 que dejó el presidente Trump, que no pueden entrar los latinoamericanos o las personas indocumentadas por la frontera porque pueden traer el COVID y puede generar una situación complicada. Es decir, no hay una claridad qué se va a hacer con los asilados, no hay una claridad porque no hay un trabajo migratorio conducente a la modernidad y a lo que debe de ser un país como Estados Unidos. Increíblemente, con la cantidad de ciertos empleos que faltan, ni siquiera hay un decreto ejecutivo que lo pueda generar, y aunque él sabe de que van a haber cortes que se lo pueden tirar abajo, pero por lo menos la intención, como lo hizo el presidente Obama con el DACA, y que lo podía haber hecho también el mismo Obama, o que lo pudo haber hecho el presidente Biden si él hubiese querido con el DAPA, no lo ha puesto a mano porque ya se viene un año político y no lo va a hacer. Pero es que, sí, que hasta que los latinoamericanos no entendamos o no alcancemos a comprender que el tema inmigratorio para el gobierno de cualquier signo que este fuere no tiene la relevancia necesaria como para que los esfuerzos de ese gobierno sean continuos o se den en una dirección inequívoca. Es un problema de segunda importancia comparado con, desde el punto de vista del gobierno. Claro, con lo que es la economía y la política internacional. Exacto. Entonces, además agravado por el hecho de que no hay uniformidad de postura y criterio entre la gente de origen latinoamericano. Hay repartidos en ambos sectores del Congreso representantes de ese origen que atienden primero a las necesidades partidarias que a la voluntad de no sus representados, sino de aquellos que tienen un común origen con él. Entonces, si los propios líderes de origen hispano no son concurrentes en un anhelo de darle solución al problema, ¿qué podemos esperar del gobierno? ¿Qué podemos decirle al gobierno si en nuestra propia casa hay división? Exactamente, es decir, lo que dice Héctor es una enorme realidad. Los latinoamericanos en sí no hay un solo objetivo. Es que yo siempre digo de que nosotros podemos tener el poder económico, podemos tener el 17%, para que la gente tenga entendimiento en Latinoamérica, el 17% y más de 3 millones de microempresas son creadas por latinos. El problema es que los latinos no llegan a un consenso, en realidad, en lo político. No tenemos poder político, no tenemos fuerza política porque entre nosotros estamos divididos. Y el tema migratorio depende de qué cristal se mire. Los republicanos lo miran de una manera distinta que los demócratas. Estoy hablando del sector hispano, no estoy hablando de los otros sectores. No, entonces, por supuesto. como dice Héctor, si entre ellos mismos no tienen una visión cósmica de cómo ir a buscar una salida al tema migratorio, pues poco nada les va a importar, porque como dijo Héctor, el tema migratorio para el americano corriente, para el americano de a pie, es un tema tremendamente secundario, porque los temas de ellos es economía, empleo, educación y salud. Esa es la realidad. Es un poquito
aquella persona que busca en las preguntas que se le hace cuánto le pondría usted al presidente en política internacional. Y vamos al tema grave, al tema que Héctor muy inteligentemente razonaba, el tema de Ucrania, el tema de Rusia. Esto viene desde el 2014, como ya dijo Héctor, con la anexión de Crimea a Rusia, y de que los rusos tienen rebeldes en la parte oeste de Ucrania, y en donde los rusos tienen 127.000 tropas frente a la frontera de este país. Ahora, ¿por qué Ucrania es de alta trascendencia? Porque Volodymyr Zelensky, que es el presidente, él siempre ha querido acercarse a la OTAN. La OTAN, para que la gente sepa, es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Él ha querido siempre acercarse a la OTAN. ¿Cómo lo está haciendo? Como Polonia, por nombrar un ejemplo, hay muchos países que antes pertenecían a lo que se denominaba como el Pacto de Varsovia, es decir, como el Pacto de Varsovia era el famoso bloque de hierro de la ex Unión Soviética. Y Rusia ya no quiere ni que Ucrania, ni que Georgia, ni que Bielorrusia pertenezca a OTAN, porque no quiere que le pongan misiles frente, como dijo Héctor, a la casa de él. Pero aquí hay algunos problemas geopolíticos, económicos, que pueden influir de aquí en adelante de lo que puede ser un conflicto de incalculables consecuencias, no solamente en el aspecto geopolítico, como lo dije, sino en el aspecto económico. Primero, Héctor, mientras usted y yo estamos hablando, hay una reunión importante en Washington en donde están buscando la manera de cómo llevar energía desde Estados Unidos a los países que pueden tener dificultades a la hora de ver este conflicto. Es decir, del encarecimiento de la energía, de lo grave que puede ser de que Rusia cierre
Partido Demócrata. Y lógicamente que en la cuestión internacional es un aspecto muy importante. El ciudadano de a pie de aquí, ya la gente no quiere ver conflicto bélico. Ya la gente está cansada de lo de Afganistán, de lo de Irak, pero en realidad, ¿cuál va a ser la acción si Rusia entra a Ucrania del presidente Biden? Es algo tremendamente conflictivo, en donde van a tenerse que analizar muchos parámetros, no solamente por el campo internacional, sino también por el doméstico. Yo estimo que, como en muchas otras circunstancias, los despliegues de capacidad bélica de fuerzas beligerantes a punto de ensarzarse en una lucha apocalíptica, en realidad son maniobras políticas, en definitiva, para darle fundamento y convicción a los puntos de negociación. No en vano, ambos sectores opuestos están haciendo exhibición de músculo en todo el planeta. Por ejemplo, la flota rusa está haciendo maniobras en aguas muy cercanas a Irlanda. O sea, demostrando una capacidad de alcance que no está solamente restringida al área potencial de conflagración. De la misma manera, hay problemas en el mar de la China, donde esas tensiones se siguen dibujando en el plano político. Creo que todo esto lo vamos a seguir asistiendo a esta situación durante las próximas horas, tal vez las próximas semanas, y no sé si meses, porque las negociaciones siempre tardan en llegar como un resultado del forcejeo previo. Esta situación, todo es una exhibición muscular, como tú dices, ¿no? Esta situación creo que va a tener efectos sobre las cuestiones subyacentes de la economía que usted mencionaba, porque está bien, el suministro de gas a Europa es vital, el suministro que hace Rusia, pero en realidad a Rusia le conviene económicamente cerrar el grifo, porque hasta ahora lo único que hizo fue amenazar a Ucrania por la parte económica que le corresponde a este país al atravesar las tuberías por su territorio. Así que creo que el transporte de gas licuado por el mar es algo de muy escasa capacidad de sustitución, pero además es lento por el transporte, la forma de transporte. Creo que ambos partes del problema están ante la naturaleza de algo que les cuesta mucho manejar y que no son dueños, en definitiva, del poder absoluto, cosa que necesariamente debe terminar en una mesa de negociaciones. Ya, ahora sí, es verdad lo que se manifiesta, es decir, inclusive hay que recordarle a la gente que al pasar el gas por la tubería de Ucrania también recibe réditos económicos de Rusia, es decir, todo esto es complejo, todo esto es difícil realmente, principalmente para Europa, porque estamos en meses realmente de invierno, y es verdad, hasta cierto límite, ambos, tanto Rusia como la OTAN, están exhibiendo fuerza para sentarse con ventaja en las mesas de negociaciones, porque esa es la realidad. Uno quiere que la OTAN no tenga injerencia dentro o frente o
tipo de beligerancia y que también quieren de que Rusia no se expanda, porque si se expande a Ucrania, casi que tiene a Bielorrusia a tiro de cañón, como decimos vulgarmente, porque acuérdense que Lukashenko tiene muchos años trabajando con el presidente Putin, Alexander Lukashenko, me refiero al presidente de Bielorrusia, y Georgia también está amando casi de los rusos. Es decir, es una exhibición de fuerza de lado y lado, en donde de alguna u otra manera van a tenerse que sentar en la mesa de negociaciones, esperando que no escale a proyecciones tremendas, porque sí sería conflictivo no solamente para la economía rusa o la economía de la OTAN, sino inclusive para aquí. Pero de alguna u otra manera, como dice Héctor, a ninguno le conviene en estos precisos momentos, con una economía que recién está saliendo de una pandemia terrible. Yo creo que a nadie le conviene llegar a tener este problema económico que puede ser extremadamente complejo. El problema más grave que yo veo en esta pulseada prebélica es mis dudas con respecto a la disciplina que puedan tener las fuerzas irregulares que, respondiendo a los intereses de Rusia, están haciendo un proceso separatista en el territorio de Ucrania. O sea, ¿están realmente controladas en un 100% por Rusia? ¿O alguna acción que tomen de manera imprudente e inconsulta pueda disparar un Sarajevo del siglo XXI? Y es